Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguí en Contexto, bueno, con este tema de la diferencia en crecimiento entre los estados y regiones y crecimiento de empleo al final de cuentas, porque también una cosa es crear empleo y otra es emplear, empleo productivo, digamos, empleo cuya productividad sea realmente remunerativa, digamos, para el trabajo. Ahí también vemos unas diferencias importantes. ¿Hasta dónde pero antes de pasar a esas diferencias en la parte de productividad, bueno, conectémosla, porque lo que tú mencionabas es eso, están en actividades pues que son más productivas que en otras, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de productividad de la mano de obra? ¿Por qué hay estas diferencias tan grandes? Pues ya, básicamente lo señalaron, ¿no? Hay estados que han podido aprovechar históricamente la tendencia natural o quizá incluso en ocasiones motivada por la política seccional en otros tiempos y que han podido capitalizar y que básicamente pues tienen la circunstancia en este momento para poder tener niveles de productividad altos, ¿no? Por arriba del promedio. Y creo que más bien ahí, tomando un poco este tema, valdría la pena de ver cómo es que se relaciona con el tema de los salarios, ¿no? Que estábamos tocando hace un poco. Y básicamente estamos viendo que aquellos estados que han podido aprovechar esta dinámica en el norte, en el centro del país, pues han tenido pues básicamente niveles de productividad que están asociados con esa nueva planta, ¿no? Y con los cuales no hay discusión acerca de si se puede o no incrementar o no el salario, ¿no? Los demás básicamente están pues expensas de lo que la política social, la política de gasto público pudiera pues abonar o tratar de paliar acerca bueno, a diferencia de los demás. Pero básicamente en términos de productividad, ese tema quizás se lo dejo a los expertos porque no lo he tratado últimamente, pero creo que es algo que puede básicamente justificar o no la existencia de un incremento en el salario, ¿no? Alguien comentaba también la parte, además de esa, de Estado de Derecho. Es decir, que en algunos estados hay la legislación local, pues no tanto la legislación, sino la implementación, la impartición de justicia a nivel local, pues hace diferencias importantes. ¿Ustedes cómo consideran que eso es también un elemento central o no tanto como infraestructura que decías, Fausto, por ejemplo? Mira, es difícil contestar. Evidentemente yo comparto toda la hipótesis de que la falta de Estado de Derecho es un elemento importante en el crecimiento, o que explica el bajo crecimiento de México. Sin embargo, no hay que tomarlo a rajatabla. ¿A qué me refiero con que no hay que tomarlo a rajatabla? Voy a decir algo muy provocador. Hay ciertas actividades. Tú lees en el periódico, las maquilas están evadiendo no sé qué, ¿sí? ¿Cuánto? El otro día lo leía yo. Cierto porcentaje de impuestos. A ver, espera un momento. La falta de Estado de Derecho, hay gente que te dice, bueno, de repente la falta de Estado de Derecho lo que te da es un aceite para las ineficiencias e inercias que hay en el país. De otra manera no se moverían, ¿sí? Entonces, hay mucha inversión extranjera que viene aquí por la falta de Estado de Derecho, porque no se aplican las leyes ambientales, porque se puede evadir y eludir los impuestos, porque se puede simple y llanamente tomar ventaja de cierto poder de mercado. Lo hemos visto en toda la historia. Entonces, sí tenemos que ser muy cautelosos cuando digamos, de repente, en el norte hay mejor Estado de Derecho. ¿Quién sabe? Yo no estoy tan seguro. Y por eso no van a Chiapas. Yo ahí sería un poquito más cauteloso, porque sí hay cierta industria extranjera que viene aquí precisamente para eludir regulaciones que de otra manera tendrán que enfrentar en sus países de origen. Entonces, ahí hay que ser cautelosos, dejan de ser provocadores. Está bien, sí, un poco. Yo lo que diría, esa es una posibilidad, es cierto, igual está jugando, pero son costos al final lo que tú tienes. Esas empresas que están viniendo, sí, y que te están... Pero el costo-beneficio hay que verlo, ¿eh? No, por eso, exactamente. Están viniendo porque están eludiendo o no tienen Estado de Derecho,
lo cual está a lo mejor simplificando cierto tipo de costos, pero a lo mejor está aumentando otros costos de transacción. Estoy de acuerdo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la evaluación. Y a lo mejor no queremos tener ese tipo de empresas, a lo mejor si fuera un mercado mucho más eficiente, con un Estado de Derecho mucho mejor definido, que a lo mejor va a ahuyentar ya esas empresas que están viniendo, pero vienen otras que van a encontrar otro tipo de costos mucho más bajo. Entonces, ahí es la discusión. Da la literatura que nos dice que de alguna forma este Estado de Derecho consolidado, esas instituciones, promueven crecimiento y productividad en el mediano y largo plazo. Y la otra es si el aceite no se está volviendo chapopote, ¿no? Ya más espesito. No puede ser. Porque parece como que en los últimos años sí la corrupción sí ha estado como que rampante, para decirlo menos. Pero es muy complejo, digo. Lo que trata de decir es que no creo que sea la variable explicativa. Yo no creo que sea la variable explicativa. Yo creo que hay un problema de infraestructura, yo creo que hay un problema de capital humano, yo creo que hay un problema que va muy asociado al capital humano, un problema de productividad, yo creo que hay un problema político importante en el sur. Los estados sureños tienen un entorno político mucho más complicado de lo que los pueden tener en el norte. Y por supuesto algo debe de pegar la parte de Estado de Derecho, por supuesto, pero creo que no es la variable explicativa. Muy bien, pues ahí tenemos este tipo de variables y de cuestiones sobre diferencias en crecimiento en algunos lugares. Prometí la semana pasada que íbamos a tocar el tema de Pemex y no quiero que se nos pase y dejarlo hasta el último corte, al último tramo, digamos, del programa. Pemex es una empresa que, bueno, históricamente ha sido muy importante para México, desde siempre fue casi concebida como palanca de desarrollo y luego para subsidiar a sus propios empleados y al público en general. Subsidios a la gasolina ha habido desde el día 1 de Pemex, por ejemplo. Bueno, hasta ahorita que ya no es por falta de ganas, pero es porque no están pudiendo. Con la reforma de energética y la apertura y la conversión de Pemex en algo diferente de lo que era, aunque no quizás completamente en una empresa productiva del Estado, ¿no? Con esos precios bajos, hay gente que dice, bueno, se está desmantelando a Pemex, ¿qué va a pasar en Pemex? ¿Cuál sería su diagnóstico al respecto? Es decir, ¿qué se esperaría que sucediera en esta paraestatal, esta empresa productiva del Estado? A ver, yo creo que el problema no es simple, no es trivial, es un problema mucho más complejo, histórico. ¿Sí? Yo creo que de repente se está exagerando el tema de que los bajos precios del petróleo son la tumba o sepultura de Pemex. Es una actividad de largo plazo, ¿sí? Básicamente. De acuerdo a las previsiones, los precios bajos del petróleo es cierto que van a durar, tampoco es una caída de corto plazo, es una caída de probablemente 17, 18, las mejores previsiones de repuntes hacia finales de esta década, pero no necesariamente quiere decir que, así como no es correcto pensar que una subida de los 100 iba a ser permanente, la otra iba a ser permanente hacia abajo. Y si tú te pones a pensar en términos de actividades de exploración, de este tipo de actividades con alto riesgo, etcétera, son inversiones de largo plazo. Entonces yo creo que el hecho de que los inversionistas ajustan a las condiciones actuales, sí, pero están considerando esta previsión de largo plazo. Yo no creo que ese es el problema, la entrada de la actividad. Yo creo que más bien la estructura en sí de Pemex es caos, problemas laborales. Y el tema, hace ratito hablábamos de Estado de Derecho, aquí es el típico caso de definición de derechos de propiedad. Finalmente Pemex, el petróleo era de todos los mexicanos, cada quien supuestamente tiene un pedacito, pero no ha sido explotado de esa forma en toda esta historia. No ha habido mucha opacidad, poca, y algunos han beneficiado de esta renta petrolera y otros no. Entonces, pero también ahí es un ejemplo de por qué sí es importante la definición de derechos de propiedad en las actividades económicas. Alfonso, ¿tú cómo lo ves? Si ya nos tenemos que ir en un minutito, pero si quisieras, por favor. Pues quizás nada más para redondear la idea en qué marco se encuentra, ¿no? Y recordar del programa pasado lo que estábamos platicando acerca del incremento de los precios del petróleo. El contexto es, los precios cayeron de niveles de $100 por barril a niveles de la mezcla mexicana, incluso que llegó a tocar por ahí de $19 por barril en algún momento, si no estoy mal, y ahorita se encuentra en niveles de $25 por barril.
Esa es una parte de la historia, ¿no? El precio del petróleo. Y la otra que es pues básicamente la operación de Pemex limitada, básicamente por las reservas que tiene, la capacidad de extracción que es una actividad de largo plazo que no genera rentabilidad en el corto plazo. Y el otro elemento, por lo cual es importante examinar el caso de Pemex, es que ha sido históricamente una empresa que ha básicamente dado un fundamento financiero a las finanzas públicas de la Federación, y a partir del cual pues básicamente se observa una inversión a nivel incluso de los estados, ¿no? Entonces sí, es una variable importante, nada más para dejar en contexto antes de regresar en el siguiente corte, ¿no? Pues voy a regresar contigo, Fausto, si te parece. Nos tenemos que ir a un corte. Estaba yo tentado así de preguntarte, pero mejor no. Regresemos en un momento más. Estamos con ustedes en Contexto con el tema de Pemex, que tanto está hablando y que, bueno, hubo cambios recientemente en su dirección general. Regresamos.